Hablando de mujeres y elecciones. En México, en Veracruz, en los padrones electorales hay más mujeres que hombres. Y sobre el voto femenino le quiero comentar algunas referencias históricas, porque no ha sido fácil para la mujer obtener y ejercer ese derecho. Desde el siglo XIX, la lucha femenina por ejercer su derecho al voto ha estado presente en la historia de México. En 1887 se publicó el primer ejemplar de la revista Violetas de la Náhuac, con el objetivo de difundir artículos exclusivos de escritoras, quienes demandaban el sufragio femenino. Después, en los preámbulos del estallido de la Revolución Mexicana, Dolores Jiménez y Muro fundó el Club Femenil Antireeleccionista, Las Hijas de Cuauhtémoc, demandando que ya era tiempo de que las mujeres mexicanas reconocieran sus derechos y obligaciones que van más allá del hogar. Elvia Carrillo Puerto, quien organizó en 1912 la primera Liga Feminista Campesina, en 1916 impulsó el primer Congreso Feminista en el país, el segundo en Latinoamérica. La idea era clara: demandar y conseguir el voto a las mujeres. Hermila Galindo, otra mujer destacada en este ámbito, se afilió en 1916 al bando constitucionalista, liderado por Venustiano Carranza, y elaboró un discurso que exigía la emancipación de la mujer a través de la educación y la participación política. En el mundo sucedía lo mismo. La discusión sobre el voto femenino se difundió después del inicio de la Primera Guerra Mundial. Terminó en 1918. Un año antes, en 1917, en Gran Bretaña se estableció el sufragio solo para mujeres jefas de familia mayores de 30 años de edad. 3 años después, el voto femenino se concretó en los Estados Unidos. Pero en México, el movimiento nacional sufrió en 1917 un duro golpe por las creencias existentes de la época. En aquel caso, los políticos pensaban que las mujeres solo debían preocuparse por el bienestar de su hogar y su familia. Igualmente, se observó esta ideología patriarcal en la publicación del Diario del Congreso Constituyente, que enunciaba: las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos. Durante la década de 1920 se impulsaron leyes para que las mujeres participaran en los procesos electorales a nivel municipal en estados como Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas. Pero en otros estados como Tabasco estaba condicionado su ejercicio a aquellas que contaban con una moral sexual intachable y pensamiento socialista. Otra imposición era que solo podían ocupar la mitad de las regidurías y que la presidencia municipal siempre recayera en un varón. El panorama comenzó a transformarse cuando en 1935 María del Refugio Gracia y Esther Chapa crearon el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que llegó a contar con más de 50,000 mujeres afiliadas. Lázaro Cárdenas incorporó al sector femenino en las elecciones internas del partido y en julio de 1937 Refugio García fue designada a ocupar una curul por Uruapan, en Michoacán. Pese a su victoria, en agosto de ese mismo año, el Comité Electoral de la Cámara de Diputados se negó a darle el triunfo y eligió a un oponente varón en su lugar. Una vez más se mostraba la violencia política hacia la mujer para impedirle ejercer sus funciones políticas con base en estereotipos de género y por lo tanto se perjudicaba su imagen pública. El siguiente paso se dio el 12 de febrero de 1947 cuando el presidente Miguel Alemán Valdés reformó el artículo 115. A partir de su publicación, las mujeres podían ejercer el derecho al voto municipal en igualdad de condición que los varones, con el derecho a votar y ser votadas. Y la consolidación de este proyecto llegaría en abril de 1952, durante las elecciones presidenciales para el periodo 52-58. Adolfo Ruiz Cortines anunció en su campaña, ante 20,000 mujeres reunidas en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de México, el reconocimiento del voto femenino. Entonces, hasta 1953 se reformó el artículo 34, después de que la ONU en 1952 había dicho que un país no se podía decir democrático si más de la mitad de su población no tenía la ciudadanía. Es decir, ya había una presión internacional. Y México fue de los últimos 6 países en legislar el voto femenino. En las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas para emitir su voto a nivel nacional para elegir diputados federales de la entonces 43 legislatura. En aquella ocasión resultaron electas Remedios Albertina Iceta por el Estado de México, Margarita García Flores por Nuevo León, Guadalupe Urzúa Flores por Jalisco y Marcelina Galindo Arce por Chiapas. Hoy, en 2024, esperamos una cuantiosa participación femenina en las elecciones de junio. La mitad o más de la mitad de los puestos de elección popular son para las mujeres. Acudan a votar, pues. Ojalá.